Estamos en Argentina Productiva, estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Lamentablemente tuve problema técnico, estoy con el Ah, ok. doctor Ariel Pola, ingeniero, doctor en ingeniería. Nació en Río Cuarto, en Argentina. Él es un ejecutivo de Infy, que es una compañía que nos acompaña, y también de la Fundación Fulgor, que es la fundación que también acompaña a Argentina Productiva. Ariel es un ingeniero de la Universidad de Río Cuarto, hizo su doctorado en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, obtuvo una beca doctoral en la Agencia Nacional para el Desarrollo de su tesis también en arquitectura, complejidad y reducida para dispersión y compensación electrónica en sistemas de alta comunicaciones y de alta velocidad. Acá tengo a los chicos gritando, disculpen. Bueno, Ariel, estamos en la línea de trabajo sobre la necesidad de aplicación de proyectos creativos científicos, y llevarlos a la realidad aplicada. Eso ya discutimos mucho en Argentina Productiva respecto de la importancia de la ciencia teórica y de la ciencia aplicada. Y bueno, esto es un desafío que tienen no solamente los científicos, sino el universo emprendedor y el universo empresarial, de poder absorber este trabajo científico que en el mundo tiene algunos interlocutores que en Argentina no están, ¿no? Pues hay muchas universidades y el Estado, ¿no? Que son los que motorizan este tipo de esfuerzos y lo llevan a la realidad. Estábamos hablando antes con Ariel de la dificultad que tiene un doctor en formarse en Argentina y después en llevar este trabajo a nivel internacional a través de estos documentos, papers que se publican, y después llevar estos papers a la realidad. Gracias, Ariel, por acompañarme. Disculpa el inconveniente técnico, pero ya estamos transmitiendo en vivo en Argentina Productiva. Bien, desde ya muchas gracias por invitarme. Eh, con respecto a este tema de llevar adelante una especialización en Argentina, no es nada fácil. Principalmente, yo te voy a contar un poco la experiencia que tuve cuando empecé con toda esta idea de querer especializarme en un campo específico, que es el diseño digital, algo que se está utilizando mucho. Las cuestiones de becas y cuestiones de cómo poder subsistir cuando uno es estudiante y demás, anteriormente eran bastante bajas y era bastante difícil llevar adelante la capacitación y el estudio. Y gracias a entidades, obviamente como el gobierno, que te da posibilidades de beca, más otras instituciones, como en este caso la Fundación, me dieron la posibilidad de especializarme principalmente en Argentina. El tener un doctorado en Argentina es un poco complejo, digamos de esa forma, por una cuestión de que al especializarte tanto, el abanico de opciones o oportunidades laborales se sesga mucho, se cierra mucho, principalmente porque el concepto de las industrias en Argentina no están tanto en el enfoque del desarrollo en sí, o te piensan como una persona cara. Esa es la realidad que me ha pasado a mí. Concretamente, hay industrias muy específicas que aceptan doctores en su incorporación, y eso hace que tu deseo de continuar haciendo, capacitándote en lo que es la parte de doctorado en sí, se empiece a disolver. Algo que tiene muy difícil un doctorado en Argentina son los costos. La mayoría de las conferencias son afuera, o por si uno quiere realizar una presentación de una tesis de un buen nivel, tiene que ir sí o sí afuera a presentar las publicaciones, y todos los pagos son en dólares. Y uno ya sabe lo que implica ese tipo de costo. Entonces, sin apoyo de una beca por parte del gobierno, sin apoyo de una fundación adicional o de algún subsidio adicional, es muy difícil llevarlo adelante. Ahora, Ariel, Asimismo, cuando vos salís sí. a buscar estos fondos, surgen de la fundación, en este caso, fundaciones privadas o del Estado, pero no hay Uh-huh. una voluntad de compañías de invertir. Bueno, sí, en el caso de Infy ha sido un ejemplo de eso, ¿no?
caso de Infae, sí, ha sido un ejemplo de tratar de colaborar con la capacitación de sus profesionales, apoyar las cuestiones de doctorado o de capacitación de magíster o seguir creciendo. Yo creo que las industrias de tecnología, tengo algunos ejemplos, por ejemplo Itera, que es una industria, es una compañía nueva, está en el medio, Invav, Satellogic, son todas empresas de tecnologías muy focalizadas en donde sí mandan a capacitar y sí apoyan a sus profesionales en lo que es el incremento de su conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque son industrias también muy focalizadas. Algo que hay una diversidad muy grande hoy en día es por el lado del software. Del lado del software hay mucha capacitación y muchas oportunidades de capacitarse a nivel nacional. Hay muchas oportunidades. Del lado de la parte más dura, del lado de la implementación de hardware, del lado de la parte digital, que es por ahí donde nos manejamos más nosotros, o por donde se maneja industria, como que mencionaba, Infae, Invav, Telogic, Itera, es una industria donde es una ingeniería muy aplicada y la capacitación local es escasa. Puntualmente nosotros estamos dando justamente capacitaciones en esa área, en el diseño digital, pero a nivel nacional no tenemos tantas oportunidades los ingenieros que quieran enfocarse en esa área para capacitarse. Entonces tenés que ir a buscarlo afuera. Y ahí, si sos una industria netamente nacional, mandar a tus profesionales afuera a capacitarte cuesta mucho. Entonces la capacitación a nivel de la industria dura, que es la nuestra, no es tan simple en Argentina. Eso es lo que es la realidad. Y Ariel, y cuando vos empezás a trabajar sobre consiguiendo con muchas dificultades este fondeo para poder empezar con tus documentos compartidos en el exterior, conseguir las publicaciones y después conseguir desarrollar tu tesis. En el mundo de la empresa, ¿cómo hacen estos profesionales para insertarse después en un mundo laboral? Porque también debe ser difícil que un país como el nuestro desarrolle este tipo de actividades en Argentina. Sí, sabemos que sí, en software hay enorme cantidad de ejemplos, pero en hardware software y en el área digital no es fácil encontrar marcos de contención para poder desarrollar, para poder canalizar todo este esfuerzo y todo lo que significó. Y me parece que de ahí viene el problema, ¿no? Porque decir, una compañía o una fundación o alguien invierte, pero ¿y después cómo lo llevas a la realidad? ¿Cómo sentís que esto está impactando sobre este esfuerzo? En mi perspectiva, en mi opinión, el impacto es totalmente negativo. Yo he tenido la experiencia de compañeros que hemos hecho el doctorado juntos y se han retirado de la empresa en la que estaban trabajando y han tenido que cambiar netamente de rubro. O sea, se han ido obviamente por el lado del software. Entonces, te desmotiva, te dificulta conseguir trabajo netamente en la empresa porque te dicen, mira, sos una persona muy capacitada, sos una persona cara. Esas son las palabras netas que te dicen cuando vos tenés alguna entrevista. Entonces yo creo que por ese lado, la mayoría de los doctores terminan haciendo trabajos de investigación, o terminan en universidades, o terminan en el CONICET, lo cual es excelente que tengamos doctores. A ver, la industria argentina va a poder avanzar si tenemos gente muy especializada, pero tenemos que saber cuidar esa gente muy especializada. Ese es el tema. Ahora, Ariel, la universidad cuida realmente estos talentos, porque un profesor universitario tiene un nivel de remuneración muy bajo y está quizás esperando la oportunidad en el exterior para poder volcar toda su capacitación, ¿no? Es como una agencia de recursos humanos nuestra universidad para el exterior. Sí, yo no puedo decir mucho sobre el tema de remuneración en una universidad. No conozco detalles muy profundos sobre el tema. Pero uno sabe que tenemos dos puntos acá. Uno que realmente es apasionado por la universidad, por lo cual toda tu capacidad de aprendizaje lo transmitís al alumno, lo cual uno se conforma con la universidad para poder
continuar con esta idea de investigar, porque realmente tenés que ser apasionado por esto para poder meterte en este ámbito, o sea, especializarte, o sea, doctor, magíster, tener todos los títulos que vos tengas, es porque realmente tienes que intentar, si no, no lo harías. Y después tenés a otras personas que terminan en la universidad porque es la única salida que les queda a nivel de sus conocimientos o a nivel de su capacitación. Entonces tenés las dos. Yo conozco varios casos personales que tienen las dos caras. Me quedo en la universidad porque encuentro esa oportunidad o porque no me quiero ir del país. Esa es la otra. Porque tienen su familia acá o por condiciones de familia se quedan acá o buscan otro rubro. Entonces toda esa inversión que hizo el CONICET, que hizo el gobierno para darte la oportunidad de beca, que hiciera la fundación o cualquier entidad privada para capacitarte, se termina diluyendo en la nada. Ese es lo que yo veo como contra hoy, y hace varios años que viene pasando lo mismo en Argentina, que a la gente muy especializada es muy difícil insertarse laboral. ¿Cómo funciona el mundo para que esto no suceda? ¿Cómo funciona el mundo para que no suceda? Buena pregunta. No tengo demasiada experiencia afuera, sí actualmente estoy trabajando para algunas industrias muy puntuales en otros desarrollos, y lo que uno puede apreciar es que la mayoría del board, la mayoría de los principales dentro de una empresa son la mayoría doctores. Esa es la realidad. Buscan gente especializada. En la industria tecnológica se considera, a nivel internacional, se considera muy bien vista aquellas empresas en donde, o mejor dicho, califican a las empresas dependiendo de la cantidad o dependiendo de la especialización que tiene cada uno de sus miembros, desde la parte directiva hasta el barrendero, digámoslo de esa forma, abarcando todos los rubros. Mientras más títulos, mientras más especialización tengan, esas industrias son mejores vistas. A diferencia de acá, que no se tiene ese concepto o no se tiene esa cultura, pero me parece más que una cuestión de cultura o de punto de vista a nivel de conformación de empresas. Entonces, cuando uno interactúa con las empresas de afuera, por lo general, la mayoría de los que dirigen ahí en la empresa son netamente doctores. Entonces, ahí vos ves que la mentalidad es totalmente distinta, o la cultura de la capacitación, estar bien especializado para la industria, también influye al momento del diseño. Vos sabés que yo tengo una cuestión que siempre vuelco y no terminamos de dilucidar, pero es que hay una responsabilidad compartida también en la formación de doctores que que no le dedican el tiempo necesario para que esto, yo entiendo que quizás no es el expertise, obviamente, pero en el caso nuestro es necesario, el tiempo necesario para saber vender estos talentos, ¿no? Y el comercial de la ciencia no está, hasta te diría a veces no está hasta bien visto, ¿no? Alguien que hace de comercial, ¿no? Y es tan importante porque es lo que a vos te permite llevar todo ese talento que en algún momento volcaste con mucho esfuerzo en una tesis a una realidad concreta en una compañía. Eso requiere de mucho marketing de ciencia. Y la ciencia tiene muy poco marketing de venta, digamos, y dentro de los mismos científicos tienen esta mala predisposición respecto de las personas que hacen mercantilismo, digamos, de la ciencia. Y son tan interesantes y tan útiles, ¿no? Argentina, con tanto talento como el que tienen todos estos doctores que ha formado, para hablar específicamente del clúster este cordobés, ¿no? De tantos doctores en esta especialidad y en esta actividad tan particular que es el hardware software, ¿no? Qué bueno sería poder colocar en un plan todo ese esfuerzo, en un plan país, que estuviese viendo, bueno, voy a generar tanto talento. Bueno, ¿cómo hago para que la mayor parte de ese talento quede dentro de nuestro país? Y eso falta desde el Estado, pero también falta desde la ciencia. No sé si compartís conmigo. No sé si tanto de la ciencia, y te digo por qué. Actualmente hay muchos grupos, podemos citar el INTI, por ejemplo, es un grupo
grupo de desarrollo tecnológico que está impulsando muchas cuestiones del sector digital. Tenés en la UBA, tenés en la Universidad del Sur, tenés conferencias internas como SACE, EANTA, tenés cuestiones de abrir oportunidades a nivel de sistemas open source, a nivel de hardware. La CIA, si mal no recuerdo, es un grupo de investigación que está en Buenos Aires también, que está abriendo oportunidades, está tratando de empujar este tipo de tecnología. Igual, Ariel, perdóname, mismo, yo no me refería... Ese punto, a lo que voy a lo siguiente. Oportunidades hay en cuanto a que los investigadores y los científicos quieren empujar o quieren tratar de mostrarse. Eso sí existe. ¿Bien? Lo que no hay son oportunidades laborales y no hay nadie que por ahí tome todo lo que haga el científico y lo salga a vender. Ese es el punto. Pero concreto. ¿no te parece, Ariel, que empieza esto antes, en la misma universidad? ¿Qué lugar tiene el marketing en ingeniería? ¿Qué lugar tiene el marketing en un doctorado? No hay nadie que esté pensando en la universidad cómo vas a colocar estos conocimientos, cómo vas a monetizar estos conocimientos. ¿Cuántas materias tuviste vos en ingeniería que hablen de monetización? Cero. Poco y nada. Cero. Nada. Exacto. Entonces, vos te empezás a encontrar con estos problemas. Vos podés decir, bueno, pero yo no estudié para eso. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, obviamente. Bueno, ahí es donde tiene que haber una integración netamente entre alguna entidad pública, justamente, que hablando de entidad pública, estoy hablando del gobierno, que pueda apoyar a todos estos investigadores que están focalizados y encerrados, porque el investigador, la mayoría, la realidad es está frente a la computadora, encerrado en un laboratorio, y lo que sabemos hacer es eso, pero cuando tenemos que salir a la calle a vendernos, no. Entonces, si hubiera alguien que nos pueda apoyar, que nos pueda empujar vendiendo estas oportunidades, sé que hay programas por parte de, a nivel de clúster, el clúster de Córdoba, que trata de ubicar o empujar pequeños emprendimientos, pequeñas empresas que nacen de todas estas iniciativas de gente especializada, pero necesitamos por ahí ese entrenamiento extra. Eso es cierto, necesitamos ese entrenamiento extra a esta escala. Hay científicos que tienen alguna predilección o alguna tendencia a ser más comerciales. Entonces debería haber herramientas en la universidad que tomen esos talentos para que sean el interfase entre el científico que está encerrado dentro de un laboratorio y la industria, el Estado, las organizaciones intermedias, todos los que pueden llegar a hacer realidad estas ideas que se cocinan dentro de un laboratorio y que la mayoría, lamentablemente, terminan en un cajón. Yo no digo que muchas de ellas van bien al cajón, pero con que una de cada 100 no vaya al cajón porque vale, eso valdría todo ese esfuerzo, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, hoy yo me lo estoy llevando, hoy me estoy chocando con todo esto. Yo tengo un emprendimiento con unos colegas que hemos iniciado un emprendimiento propio, todo a nivel tecnológico, paralelo a todo lo que has mencionado, y el contacto con el cliente es muy difícil. Es totalmente, no tenemos esa práctica que vos estás mencionando, esa mecánica para vendernos. Entonces, si tuviéramos el apoyo o el entrenamiento, no estaría mal tener, así como te exigen tener un idioma, tener una capacitación extra a nivel de ingeniería. Que no es tan simple como muchos científicos creen, digamos. Es bastante compleja. Manejar herramientas de marketing aplicadas a la ciencia, a la venta de la ciencia, a la venta del conocimiento. Sería marketing del conocimiento. Es una disciplina que debería cultivarse, ¿no? El marketing del conocimiento permite que todo ese esfuerzo llegue a buen puerto, ¿no? Y ustedes... Que llegue a buen puerto y se puede ver afuera también. Porque vos tenés que pensar que Argentina... A ver, afuera los ingenieros argentinos son muy bien vistos. Son muy respetados afuera en cuanto a la capacidad. Pero tenemos que demostrarlo siempre. Esa es la contra que tenemos afuera.
Nos creen que somos los del sur, se creen que vivimos en el campo, literalmente, y sin embargo tenemos una capacidad muy grande, pero cuando nos empiezan a conocer, saben lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque sin tener nada podemos hacer mucho. Entonces, si tuviéramos una herramienta adicional para poder vendernos y para poder cambiar también esa idiosincrasia o ese mal visto desde afuera, seríamos mucho mejor, tendríamos más oportunidades aún y podríamos traer más industria. Rescatando lo que vos decís, este esfuerzo de formar interfaces de científicos comerciales debería enfocarse en un principio en tratar de que todas estas cosas, dentro de lo posible, se hagan realidad en nuestro país. Exacto. Porque en la universidad pública, que es la que desarrolla la mayoría de estos talentos, fue pagada por recursos públicos. Entonces es una forma de proteger tu propio patrimonio, que es patrimonio del esfuerzo de todos los argentinos que hacen posible que estos doctores se formen con todo lo que lleva, porque son décadas de formación para generar un doctor, para que después se vaya al exterior. Entonces sería como sensato poder desarrollar herramientas para que esto funcione sin ir a la ridiculez. O sea, yo sigo pensando que hay que copiar lo que vale copiar, ¿viste? Y el arte de copiar, en el caso de la aplicación de la ciencia, tiene que ver con que en el mundo, lo que trato de decir siempre en Argentina Productiva, se puede diseñar en cualquier lado, se puede manufacturar en cualquier lado y se puede producir la materia prima en cualquier lado, especialmente estos dos puntos en Asia. Pero la venta, el marketing del producto final se hace en los países del primer mundo. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para por lo menos entrar en esta cadena donde, para mí, en el diseño, nosotros podríamos ser grandes productores de diseño y de creación, que después se van a manufacturar en Asia y la materia prima seguramente va a salir de Asia, pero donde se vende eso es en los principales países de Europa, en Estados Unidos y en los principales países de Asia. Ahí es donde se vende esto. Por eso habría que ser inteligente y ver dónde está nuestra oportunidad. Tendríamos que tener grandes cocinas creativas que valoren al máximo esa propiedad intelectual y la coloquen en el mundo. Ahí es donde yo imagino que deben estar estos doctores en marketing de la ciencia, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad muy grande para desarrollar, muy ingeniosos para resolver problemas, los argentinos en sí. Y eso, con el paso del tiempo, siempre nos hemos dado cuenta que salió adelante bajo las adversidades. Y eso nos da una capacidad de diseño y una capacidad de resolver problemas muy grandes que nos diferencia del resto. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr acá es flexibilidad al momento de poder interactuar con la gente de afuera, flexibilidad para poder mostrarnos, para poder vendernos afuera. Es muy difícil desde Argentina llegar a un cliente allá. Si no tenés contactos y contactos es muy difícil ir allá. Sé que hay, o por lo menos el gobierno ha hecho ciertas, creo que desde Córdoba también, y particularmente en Buenos Aires, suelen llevar a empresas, por algún ejemplo, Estados Unidos, en donde hace recorridos por empresas importantes para mostrar toda la capacidad de buscar oportunidades, pero asimismo estamos hablando de que llevan a empresas. El pequeño investigador, aquí que tiene una idea, es muy difícil lograr salir hacia afuera. ¿Por qué? Y bueno, porque no tenés las herramientas necesarias. Entonces, si o alguien realmente nos da publicitarnos afuera a los pequeños emprendedores, bueno, eso ayudaría mucho también a crecer la industria argentina. Y obviamente generar oportunidades en Argentina también es principal. Si pudiéramos tener más oportunidades relacionadas a la investigación, sería algo muy, muy bueno para todos los investigadores y todos aquellos que quieren hacer justamente investigación. En este camino que te comentaba antes, yo lo llamo, para entrar en los términos petroleros, en el downstream y en el upstream, ¿no? Para mí el downstream, que es esto, es la ciencia, es la creación, es la base
donde se genera todo el conocimiento, es donde se incuba, donde se germina todo el conocimiento, es donde tenemos una gran oportunidad. Y después en el upstream, donde nos podemos asociar con grandes compañías, Inphi, Clarify Inphi es un caso, ¿no? Que yo creo que lamentablemente no quedó nada en Argentina, pero podría haber quedado en Argentina algo de Inphi, si se hubiese manejado con apoyo del gobierno, con fondos, donde el peso argentino hubiese tenido mayor preponderancia. Entonces, volviendo al tema, en el downstream de la ciencia, ahí es donde podemos tener una oportunidad. Y después en el upstream, buscar estas sociedades con los grandes jugadores del mundo para que también quede algo en Argentina. Este esquema de las pasteras en Uruguay, por ejemplo, es eso, es yo tengo materia prima, le puedo garantizar la provisión de materia prima, que venga esta compañía internacional, se instale y genere con tecnología y con conocimientos un producto final en el lugar. Uruguay lo entiende, hay muchos países que lo saben hacer, ¿no? Requiere de muchos factores. Uno es la estabilidad, que lamentablemente nosotros no tenemos, ¿no? Pero no entrando en los temas domésticos y tratando de ver cómo trato de hacer en Argentina productiva, de hacer algo más macro, ¿no? Hacer algo más atemporal, ¿no? Pues, quizás como nosotros fuimos uno de los países más caros del mundo y hoy somos uno de los más baratos del mundo, es difícil hablar en un lugar, ¿no? Pero Yo creo que hay un punto que uno puede apreciar. Está bien, muchas empresas, uno puede pensar que no dejan su parte económica, su plata en Argentina, pero tenés que ver también, por otro lado, que si vos tenés un ingeniero trabajando para una empresa desde Argentina hacia afuera, estás brindando un puesto de trabajo. Eso también es darle la oportunidad a gente con cualquier tipo de especialidad, o sea, desde el estudiante, el ingeniero, el doctor, cualquier tipo de capacidad, dándole la oportunidad de tener un trabajo en tecnología desde Argentina haciendo desarrollo. Yo creo que vos fomentarías más o empujarías más a la industria teniendo esas oportunidades y viéndolo no desde el lado de vista económico, porque muchas veces, como vos decís, por más que sea una industria extranjera, la mayoría de la plata se lo lleva, que es el negocio de la empresa de afuera, pero ya con tener la oportunidad a estudiantes o gente especializada que puedan trabajar en áreas tecnológicas, eso puede generar que se generen industrias internamente en Argentina. Entonces hay que ver el punto de vista de los dos lados de la moneda, digamos. Sí, te decía que crear valor en esta protección de la creación intelectual científica puede darle un marco a la creación científica en Argentina, como para que cuando vaya a sentarse al mundo a entregar ese conocimiento, su peso dentro de la monetización sea mayor. Si no, lo que tienden a hacer las compañías es tratar de comprar horas de intelecto como si fuese por kilo, y alocarla en los lugares que sean más convenientes. En el software se han desarrollado polos en India, ¿no? que tienen mucho más que ver con una situación socioeconómica que combina con lo intelectual. El país pudo crear capacidad intelectual, pero también tiene una situación socioeconómica que permite conseguir ese talento por kilo más barato. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que consolidar un polo, que es lo que trató de hacer Clarify en Córdoba, ¿no? Un polo intelectual para que se siga produciendo desarrollo intelectual en el lugar y no que migre, ¿no? O no que agarre, bueno, ahora no nos conviene más Argentina, vamos a India, no nos conviene más India, vamos a África, no sé, donde nos salga más barato. Digamos, eso se consigue consolidar con políticas públicas, con peso en las universidades, con beneficios y con la gente también, porque estos argentinos, vos hoy, con esta coyuntura es muy particular, es especialmente notable, porque vos vivís en Argentina con la quinta parte de la plata que te tendrían que pagar para que puedas vivir más o menos bien en un país del primer mundo y además con graves problemas desde el punto de vista afectivo, porque no tenés a tus amigos, no tenés a tu gente, no tenés tu ciudad. Acá podés hacerlo hoy
consiguiendo todos esos valores que son importantes para un científico, por ejemplo, pero al mismo tiempo el dinero que te pagan te rinde mucho más. Entonces, vos por la cuarta parte de la plata podés trabajar en Argentina. Eso no significa que si te pagan 4 veces más vas a ser feliz en Estados Unidos. No, Bueno, obviamente. Acá yo creo que todo lo que uno puede apreciar a nivel tecnológico, uno de los avances que se pueden apreciar, se lo debe mucho a la universidad pública. Realmente uno tiene que pensar de que gracias a la universidad pública y gracias a los profesores que hay en la universidad que capacitan y apoyan, pese a todos los inconvenientes que existen en la universidad pública, falta de recursos, problemas financieros y demás, vos tenés la pasión de los profesores que fomentan a que los estudiantes sigan el lado tecnológico, o sigan tratando de incursionar en esta tarea de ser emprendedor, tratando de empujar, pese a todos los problemas que hay. Entonces, hay que sacarse el sombrero principalmente con la gente que está en la parte de capacitación, que hoy, desde el lado de vista de la industria, o desde el vista social, los profesores no tienen mucho valor. Eso es lo que uno puede apreciar. Sin ellos, nosotros no podríamos hacer nada. Gracias a ellos, estamos teniendo progreso en la industria, estamos teniendo oportunidades. Si no fuera por la universidad pública, acá no tendríamos nada. Entonces, no solamente tenemos que brindar oportunidades de marketing, como vos decías, para publicitarnos, sino también fomentar el apoyo de la universidad, fomentar el apoyo de todos esos docentes que realmente ponen el alma y la vida para poder generar todo este ecosistema industrial en Argentina. cuando te hablo, Ariel, de marketing, no te hablo de comunicar solamente. Te estoy hablando de estructurar herramientas que permitan colocar en forma consolidada y sustentable este conocimiento en el mundo para monetizarlo, que es mucho más que comunicar. Armar estructuras que permitan consolidar este esfuerzo que uno hace para que sea sustentable en el tiempo. Que esta empresa que hoy tiene Infai, más de 100 ingenieros, muchos doctores formados ahí en Córdoba, que siga haciéndolo en Córdoba. Porque si una compañía como esta decide llevar todo a la India, lo puede hacer. Y entonces perderíamos todo ese esfuerzo que hicieron ustedes como científicos y el país. Porque vos bien decís que todo esto está motorizado, creado, su génesis es la universidad pública. Entonces estaríamos perdiendo patrimonio, ¿no? Hay que entender el conocimiento y el talento de la gente formada en Argentina, especialmente en la universidad pública, como un patrimonio tan importante o más que el petróleo o que el campo, ¿no? Porque el campo vos no te lo podés llevar, el petróleo tampoco. Este es peor todavía. Vos podés agarrar a todos los científicos buenos argentinos, llevártelos y te llevaste el campo, digamos. Sí, totalmente. Yendo a tu tema, Ariel, puntual, ¿se puede hablar algo de tus proyectos así tecnológicos o es todo top secret? No, no es nada, si se puede comentar cuestiones generales. En el área en que me estoy moviendo, como te mencionaba hace un tiempito, como que con INFAI yo me abrí un poco, pero sigo en contacto con INFAI, sigo participando de la Fundación a nivel de capacitación. Los proyectos que uno puede desarrollar actualmente y que están muy en auge es todas cuestiones de procesamiento de imagen, cuestiones de inteligencia artificial, sistemas de comunicaciones, hablando de sea para fibra óptica o como wireless, todos estos mecanismos, todos estos sistemas, la mayoría de las cosas uno lo aplica en diferentes dispositivos, dispositivos técnicos, hablando de FPGA o diseño de chips. Ese es un poco el área en que ¿Dónde tenemos más oportunidad? ¿Cómo? ¿Dónde tenemos más oportunidad? Hoy en día, lo que es la parte de comunicaciones está muy restringida. Pero yo creo que hoy en día hay un auge muy grande en lo que es la parte de inteligencia artificial. Una tendencia que se está viendo es la inteligencia artificial y también lo que es la parte de alta carga computacional, el cómputo de datos, el manejo de datos. Bien. Entonces, si uno se va para el lado del software, hay muchas herramientas. En el lado del hardware,
uno puede aprovechar la capacidad que tiene en el manejo tecnológico en alta velocidad para mover todo ese procesamiento de datos a estos dispositivos que estoy mencionando. Esa es una oportunidad muy grande que tenemos de saber cómo manipular desde alto nivel los datos y procesarlo en un dispositivo en alta velocidad. Esa oportunidad es la tendencia que hoy tenemos en Argentina y afuera también. Hoy está todo pensado a través de fibra, ¿no? Ese es el grueso de la transmisión. Si hablamos de comunicaciones, sí. Si hablamos de comunicaciones, está todo enfocado en lo que es la parte de data centers o comunicación entre ciudades y demás. Está todo focalizado en fibra. O sea que la industria de las telecomunicaciones o de la industria de las comunicaciones en sí, a nivel de fibra óptica, está en auge. Solo que a nivel industrial o a nivel empresa internacional, tenés pocas empresas que manejan ese desarrollo. Entre una de esas tenemos Inphi. O sea, para que se entienda, es tratar de transformar de la manera más eficiente toda esa documentación, ese paquetes de información que uno va a mandar, para enviarlos por el cable de la forma más eficiente y más rápida y más económica posible. Ahora, el desafío está en el diseño. El desafío está en cómo manipular esa información y llevarlo a la parte física. Porque el carrier, digamos, el camino, es una tecnología madura ya. ¿Hace cuánto que venimos haciendo esto? Es una tecnología, uno podría decir madura, pero que necesita evolución continuamente. Cada 2 años la industria, en este caso de la fibra óptica, va cambiando su velocidad, va cambiando su tasa de trabajo. ¿Por qué? Y porque cada vez más gente quiere utilizar Facebook, cada vez más gente quiere tener una interconexión con el lavarropa o con el aire acondicionado de su celular. Entonces la cantidad de datos que vos tenés que manipular es enorme y cada vez necesitas canales de comunicación más rápido y que los datos se mueven más rápido. Para eso necesitas una infraestructura rápida, una nueva infraestructura, instalación de redes de fibra óptica, por ejemplo, que en Argentina sé que se han estado haciendo, pero que afuera ya está totalmente resuelto, y necesitas el diseño del dispositivo de forma eficiente para procesar ese gran volumen de información. Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes que hoy puede presentar la industria de las comunicaciones en fibra óptica. Ariel, ¿por qué no se va hacia otro formato? ¿Por qué no se hace más foco en lo aéreo? Hoy tenemos el 5G y etcétera. ¿Por qué no se empieza a trabajar ahí más, digamos? Lo que pasa es que tiene ciertas restricciones a nivel de físicas de la capacidad de manejar la información o el ancho de banda que se denomina. O sea, si vos utilizás, por ejemplo, el wireless o utilizás cable cobre o cable coaxil, la capacidad de manejar el flujo de datos por esos medios de comunicación no es tanto como la fibra y además el alcance también es importante. Entonces, todos esos factores hacen que sí o sí tengas que trabajar con elementos o medios de comunicación como la fibra óptica. Ahora, si necesitas menos restricciones de velocidad, tranquilamente te podés mover a otro tipo de medio de comunicación como wireless o cobre, porque la distancia en el cobre también influye mucho, lo mismo en wireless. Entonces, todo depende de qué es lo que quieras hacer. Si vos te focalizas en el flujo de datos en gran volumen, es lo que es. Cuando recuerdo un proyecto, una realidad que Inphi tiene, que es proveerle los chips estos para que Elon Musk conecte los satélites por la red esta de satélites alrededor del mundo para bajar información al planeta desde el cielo, ¿no? Entonces, esto no es fibra óptica, pero es la misma tecnología. Es adaptar esta tecnología de ustedes a esta interconexión entre satélites, que es como una malla que va a permitir interconectar a la Tierra con todos estos pequeños satélites en el mundo que nos conectarán, ¿no? ¿Vos creés en esto? Uno tiene que pensar que cualquier sistema de comunicación tiene alguien que produce información y alguien que recibe información. Eso es lo básico de cualquier sistema de comunicación. Los algoritmos que vos puedes implementar en este transmisor y receptor van a ser los mismos, tanto lo uses para fibra óptica, lo uses para comunicación satelital, lo uses para wireless, para el mundo. Lo que va a cambiar es
por el cual vos lo puedes implementar. Entonces, lo quieras mover o no quieras mover, va a depender la cantidad de procesamiento que necesita hacer sobre el dispositivo. Entonces, poder hacerlo sí, se puede, es algo interesante de hacer, tiene futuro, pero a nivel de diseño, ahí está la capacidad de los diseñadores de poder adaptar los algoritmos dependiendo del medio de comunicación. Estaba viendo un meme que me mandaron de una serie que veía yo, bueno, vos sos mucho más chico que yo, pero yo veía una serie llamada Los Supersónicos, ¿no? Y me Sí, mandaron vos también, bueno, unos recuadros así de cortes de las cosas que hacían la familia, ¿no? Y es todo lo de hoy, ¿no? Todo, la atención a través del teléfono, el trabajo en su casa, todo lo que pasa hoy es lo que pasaba con los supersónicos de una forma casi te diría mágica, ¿no? Parece premonitorio, ¿no? Ahora, cuando recibís, yo no tengo un celular de última generación, pero dicen que lo vi por fotos, que el último dispositivo celular de Apple viene sin cargador, digamos. Esto significa que el equipo se conecta con una fuente que le provee energía a través del aire. O sea que es aérea la transmisión de corriente eléctrica, ¿no? Obviamente que es una corriente eléctrica de mucho menor voltaje, pero te da la sensación de que vos podés cocinar un huevo frito solamente apuntándolo con el dedo, ¿no? Da un poco de miedo, ¿no? Porque si yo puedo cargar un celular a distancia, bueno, puedo hacer una sopa también a distancia, ¿no? algo interesante que tiene la tecnología, y por eso es que por ahí uno se ve apasionado, porque para estar en este ámbito uno tiene que ser apasionado, es la capacidad de conexión que uno puede tener. Tiene la capacidad de tener el día a día en tu teléfono, el saber lo que está pasando en otro lado del mundo, pero también hay que tener mucho cuidado con la tecnología, porque también cierra oportunidades para muchas personas que no se pueden capacitar. Entonces, todo lo que uno puede ver en una serie, o todo lo que uno puede tener hoy en día a nivel de tecnología, hay que pensar que a nivel industria, por ejemplo, todo se está automatizando. Y esa es la pura realidad. Tenés un montón de robots, se están apuntando a tener robots para limpiarte el piso, para estar en un bar, llevarte, servirte la mesa. Y vos tenés que pensar que todo eso es muy bueno para ciertas personas y muy malo para otras. Entonces, la tecnología ayuda, pero también rompe un montón de cosas de otros ámbitos. Yendo a este tema en el que estás entrando, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y con esta concepción divina que tiene parte de la tecnología, ¿no? Divina desde el punto de vista de lo que entendemos por Dios, ¿no? Esto se habla mucho en el mundo y hoy las redes sociales tienen información nuestra mucho más precisa que la que nosotros podemos tener en nuestra cabeza. Entonces, es mucho más factible que vos le puedas preguntar a la red social qué hiciste hace un mes, o qué te gustaba, o qué te gusta hoy, que vos mismo, ¿no? Conoce más de vos que vos mismo. Y eso Bueno, es una ahí, concepción que estaba limitada a la divinidad, ¿no? El único que sabía más que vos de vos mismo era Dios, ¿no? Entonces, esta idea de que las redes sociales tienen tamaña cantidad de información y preferencias que te pueden dar lo que vos querés más que tu propia decisión, está muy cerca de esa concepción que Huxley en El Mundo Feliz la transfería a un soma, y que el soma realmente, esa pastilla de droga que drogaba a la población para poder sostener las diferencias sociales, un montón de aspectos que tienen que ver con la vida mundana, ¿no? Que Huxley la expresa muy bien con esta droga mundial, ¿no? Es la tecnología. ¿Qué diferencia hay, ¿no? Entre ese soma y Google, o sea, o las redes sociales, hoy, ¿no? hoy en día uno tiene que pensar de que están analizando constantemente, se están tomando información
de tu posición, por medio de GPS, te están tomando información de cualquier red social, y en base a eso te hacen oferta. O sea que para que a vos te parezca una publicidad en Facebook, te parezca una publicidad en cualquier red que vos utilices, si te parece una publicidad de un lavarropa porque estuviste buscando hace una semana atrás un lavarropa, quiere decir que están inspeccionando tus datos. El poder de tener los datos es muy grande. O sea, y es muy crítico, porque te quitan privacidad, en definitiva. No podés tener tu propia... no puedes tener cosas ocultas, no puedes tener nada tuyo sin que nadie lo sepa. Uno por ahí se acostumbra. Independientemente de eso, yo iría más allá y te diría que cuando vos tomás una decisión en tu vida, de cualquier tipo de decisión, te sostenés por lo que vos tenés en tu cabeza, lo que vos pensás por tu historia, etcétera, y por tu entorno. Y las redes saben más de tu historia y de tu entorno que vos mismo. Entonces, si vos sabés tocar los botones apropiados, vos podés determinar que una persona se crea que hace algo por su propia decisión y no es así, sino que es inducido por el sistema. Y eso, lo que vos decís de que te mandan una publicidad porque vos tenés una preferencia, vos estás mirando motos y te mandan un aviso de Ducati, es sutil, es insignificante al lado de lo que se puede hacer con un conocimiento profundo, ni hablar saliendo de lo que tiene que ver con el consumo de productos o de servicios y yendo a lo electoral, ¿no? ¿Qué cosas te pueden decir para que vos te vayas hacia un candidato y no hacia otro, ¿no? Ahí está la gran discusión. Bueno, en el mundo se está discutiendo las redes sociales, ¿qué son? ¿Son un medio de comunicación o son una plataforma donde nosotros nos relacionamos? Porque si son un medio de comunicación, es distinto. Las empresas de las redes, los dueños de las redes sociales no quieren que eso suceda, no quieren que se editorialice el contenido, quieren que se siga manteniendo como hoy, ¿no? Y esta va a ser una gran discusión de los próximos años. Las redes sociales siempre han tenido una influencia muy grande en la toma de decisiones o cómo poder mover la sociedad. Yo creo que para la gente más joven por ahí sí tienen una influencia muy grande, porque si estamos hablando de generaciones de 10 años atrás, uno ha nacido ya directamente por cuestiones de redes sociales y vive inmerso en ese mundo, creo que es más fácil de manipular. Las personas que han nacido varias décadas atrás tienen esa salvedad o ese concepto de no me van a influenciar porque no están acostumbrados. Pero el peligro que significa tener el dominio de una red social y tener inmerso a los jóvenes en este entorno, bueno, significa que te pueden cambiar la decisión tranquilamente. Pero esa es la discusión. No, yo tengo una red social, no la manejo. La manejan los usuarios. Y ahí es donde está la discusión. ¿Hasta qué punto uno se puede creer que teniendo tamaña potencia y poder en las manos, no lo vas a utilizar? Y ahí es donde creo que está la gran disyuntiva en el futuro. ¿Vas a regular, vas a controlar estas redes sociales o las vas a dejar que sigan operando en forma libre? No sé hasta qué punto, bueno, el gran hermano, ¿no? Es mucho más que gran hermano, no es gran hermano. Es una parte de tu cerebro instalada, es una prótesis adentro de tu cerebro. No es gran hermano, sos vos mismo. Uno empieza a tomar normal a todo eso. Uno lo empieza a notar rutinario, muy natural, sin saber que tiene mucha influencia con estos aspectos que estás mencionando. Pero claro, hoy vos podés detectar en una imagen, hablando con una persona, a través de sus expresiones, lo que siente, lo que quiere, si está feliz, si está triste. Y en algún momento las redes sociales los van a empezar a explicar y a expresar. Y ahí empieza ya, no tiene límite. Che, tenemos una lista, tenemos tantas personas de tus amigos que están tristes. Y te mandan un mensaje. Bueno, se puede hacer bien, pero también se puede usar para el mal, ¿no? Tienen miedo. Tienen angustia, hay aplicaciones infinitas para el conocimiento íntimo. Estás adentro de la cabeza de una persona, no es gran hermano.
estás adentro del cerebro de la gente. Es un desafío controlan las increíble, ¿no? decisiones. Es lo que decís de la inteligencia artificial y de la tendencia que va a tener la ciencia a tratar de llevar todo este conocimiento que uno tiene dentro de la cabeza, esta capacidad, esta conciencia, llevarla a un equipo, ¿no? A un equipo independiente de vos, ¿no? Eso es lo que va a hacer, o lo que puede llegar a ser que el hombre se transforme en un ser eterno, ¿no? Es algo, si uno ve por el lado científico, es algo apasionante. Esto de tratar de generar inteligencia realmente por medio de circuitos, es algo totalmente irracional, algo totalmente loco, pero apasionante de lograr, de llegar a ese punto de que una máquina se comporte como uno mismo. Pero también te da, por el otro lado, por el lado social, te da miedo, porque uno, a mí siempre me gustan las películas de Terminator, ¿no? Hablando de películas viejas, pero este concepto de que las máquinas pueden tomar el control, bueno, ¿qué tan lejos estaremos de eso? Yo ¿Qué no, sabes? vos sabés que Ariel, yo soy un disruptor del concepto de Terminator. Yo creo que el problema y la cuestión viene en tratar de llevar la inteligencia humana a una máquina. Es ahí donde está lo complejo, porque en el camino de crear un ser distinto, un ser nuevo, eso es mucho más complicado. Pero me parece que estamos más cerca de poner la cabeza de una persona dentro de una máquina. Y ese Terminator me da mucho más miedo que el otro, Sí. digamos. Me da más miedo ese Terminator que el Terminator de la película, digamos. ¿No? Imagínate un ser No, humano metido dentro de una computadora que pueda decidir con las dificultades, la inmadurez que tenemos nosotros, los destinos del mundo entero, casi a veces, como sucede hoy, con muchas menos herramientas, caprichosamente, ¿no? Imagínate lo que puede llegar a ser alguien que controla esto desde todas las computadoras. Hoy es difícil. Hoy se habla, esta computadora no está conectada. Y es como una especie de joya, ¿entendés? ¿Cómo no conectada? Sí, la tenemos encerrada, tapada, que no se puede acceder. Parece como una cosa rara. Hasta te diría que está mal visto tener una computadora que no esté conectada. Va a haber mucha gente que va a decir dentro de poco, no, yo tengo una computadora, pero no la tengo en la red, ¿no? Ya vamos a empezar a escuchar de esto, ¿no? O tenemos una red nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con esto hace muchísimos años en una empresa que se llamaba Buenos Aires Online o algo así. Ahí donde me salió, yo uso un nick que se llama Hobson, ¿no? A mí me dicen chino desde chiquito, ¿no? Y era la red eran computadoras que hacían un ruido bárbaro que conectábamos a través de modems a una computadora y eso era internet. Era un CPU que tenía 100 personas que estaban viviendo en ese CPU. Eso era internet, ¿no? Así empezó. Bueno, y hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? No imaginé nunca en esa época hacia dónde se iba a llegar, ¿no? Lo que eran esas salas, ¿no? Con los modems uno al lado de otro haciendo ruido. Nuestra empresa se llamaba Inforred, era muy divertido porque hacían un ruido bárbaro los modems. Y cada persona que entraba, manejábamos toda la empresa con menos de potencia que lo que tiene hoy un celular, ¿no? Y con eso le dábamos servicio a 500.000 personas. Era un disparate, ¿no? Que, con las computadoras estas de ámbar, ¿no? Gracias, Ariel. Contanos un poco un cierre, a ver qué te gustaría transmitirle a los científicos, a los empresarios, a esos a veces empresarios como Tommy, ciegos, sordos y mudos que no están viendo este talento que tenemos encerrado en Argentina y que no estamos aprovechando. eh, no lo que uno tiene que apuntar, me parece, o focalizarse en la capacitación. Deberíamos primero empezar a dar, dependiendo del área, obviamente, dar más oportunidades de cursos de especialización empujados por las mismas empresas. Eso sería muy bueno. El sponsoreo de apoyo a aquellas personas que puedan capacitar, porque no todos están
la habilidad para poder transmitir correctamente la información y sentir el apoyo de las empresas que quieren hacer eso, que quieren salir. Hoy hay empresas que lo hacen, necesitaríamos el apoyo de más empresas, eso es un punto importante. Y después, por el otro lado, que consideren realmente cuando alguien va a buscar trabajo y viene del área científica o del área de con mucha especialización, obviamente que siempre tenés que ir a tocar la puerta en esa área, ¿no? No vas a ir a tocar. No le digas, sos una persona cara por lo que sabes. Eso desmotiva mucho al investigador o al científico que trata de salir del ámbito académico, que trata de salir, de estar frente de una computadora y tratar de apoyar a su familia, de acompañar y ayudar a su esposa, a criar a sus hijos. Por ese lado, eso es algo muy desmotivante que te lo digan en la cara, y es muy duro para la persona volver a intentar ir a tocar una puerta y salir del lado que vos estás. Yo creo que esos dos puntos ayudarían mucho a que aquellos estudiantes que te ven de afuera quieran seguir con una carrera de doctorado o con una especialización. Hoy pasa eso, teniendo esta experiencia o escuchando estas experiencias o estas dificultades que ocurren cuando vos sos muy especializado para buscar algo distinto en Argentina, desmotivan y salen de la universidad y prefieren salir a trabajar. Y lo cual hay muchas veces por necesidad y otras veces directamente porque no quieren pasar por lo que escuchan de aquellas personas que sí han renegado o han chocado con esa realidad de la gente. Eso es algo. Muchísimas gracias, doctor ingeniero Ariel Luis Pola, gracias a la Fundación, gracias a INFAI y a las empresas que hacen posible que hagamos Argentina productiva y que están apostando a una realidad mejor, ¿no? Y que hay un mundo mejor y que lo podemos tener acá. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo. Un abrazo grande.